Hola, bienvenidos a la nueva clase del liderazgo católico en la cual vamos a estudiar los distintos reyes de Israel y también el fenómeno profético. Y vamos a ver figuras tan importantes como el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl, el primero de todos, y luego distintos profetas, Eliseo, Elías, etcétera, que prometieron, después de la caída de los dos reinos en el cautiverio de Asiria y de Babilonia, prometieron la venida de un nuevo rey, del Mesías, y lo prometen desde unas categorías absolutamente distintas de las que antes se habían podido escuchar. Bueno, hay un momento, y quiero empezar con ello, en el que Jesucristo le preguntan: ¿de quién es esto? Y le dan una moneda. Y entonces Jesucristo dice: ¿quién está en la moneda? Y dice: pues en la moneda está el César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es muy importante a la hora incluso del fundamento político y social católico. ¿Por qué? Porque cuando se da a Dios lo que es de Dios, se da entonces al César lo que es del César. Es decir, hay que obedecer y hay que dar a los distintos gobiernos aquello que se demandan, en la medida en que es justo y no va contra ninguna moral o ningún pecado. En la medida en que es justo, pues hay que obedecer. Pero esto es posible cuando a Dios se le da su sitio, el sitio predominante, y se le da a Dios el culto debido, o por lo menos se deja esa libertad de conciencia y religiosa donde cada quien puede ir libremente a dar a Dios el culto que merece. Ahora, ¿qué ocurre cuando a Dios no se le da lo que es de Dios? Pues ocurre que al César no se le da tampoco lo que es del César, lo que es del César para mí. Es decir, surge el fenómeno, por ejemplo, de la corrupción a nivel político. Quiero empezar con esto, porque este es uno de los avisos que dan los profetas al pueblo de Israel cuando quiere que lo gobiernen reyes. Y dicen que no necesitan reyes. Y ellos dicen: sí, queremos reyes, como los pueblos que nos rodean. Y vemos que son buenos administradores, o por lo menos administran al pueblo que nos hacen la guerra continuamente. Entonces los pueblos que nos rodean tienen sus reyes, y yo quiero también tener un rey como estos pueblos. Y dicen los profetas, ¿no? Cuidado con esto, porque el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros tomará a vuestros hijos y los destinará a los carros y a los caballos, y tendrán que correr delante de su propio carro como rey. Les hará a los hijos labrar los campos, sembrar su cosecha, la del rey, fabricar sus armas de guerra y los arcos de los carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, para cocineras, para panaderas. Tomará vuestros campos, tomará vuestras viñas y también vuestros olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas, a vuestros jóvenes y a vuestros asnos, y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus criados. Y ese día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. Es decir, es sustituir a Dios por el rey. Y este es el problema. Cuando no se da a Dios lo que es de Dios, tampoco se da al César lo que es del César. Es todo para mí. Y esto hacen los distintos reyes. De tal manera que Samuel, permite que el pueblo tenga sus reyes, y es el creador de la monarquía, y el primer rey será Saúl. Pero Saúl es el fracaso como rey. Es el fracaso como rey. Es un rey absolutamente celoso y envidioso. Y su error es creerse con derecho a todo, porque es el rey. Y entonces su gran pecado es la idolatría. Apartar a Dios por una cosa. Y se va a una adivina a la que consulta el futuro. Por lo tanto, queda descartado como líder del pueblo y muere junto con su hijo Jonatán. Es el fracaso como rey, absolutamente, por el pecado de la idolatría.
Llega David, y David es el rey líder por excelencia. Sí, podemos decir que sí, que David es un buen rey. Era un hombre sencillo, era un pastor, era un poeta, era un cantor, es el menor de los hijos de Jesé, y ocurre un hecho, y es que se enfrenta ante el gigante Goliat, cosa que nadie quería, y se enfrenta con sus propias armas, fundamentado en sus propios puntos fuertes y débiles, y coge 5 cantos rodados del río, ¿verdad? Y con ya el primero rompe la frente del gigante Goliat, y lo vence, y ahí empieza a ser conocido y empieza a tener fama. Fama cuando hace la guerra porque vence a sus enemigos. Fama entre las mujeres, que lo admiran tremendamente. Fama hasta el punto de que lo aclaman a él como rey cuando ya falta Saúl y su hijo Jonatán. Lo aclaman a él como rey y lo consagran. Pero quiero fijarme en esa batalla que tiene contra Goliat. ¿Por qué? Porque es ante nuestros retos y nuestros miedos más grandes y ante nuestras barreras más grandes cuando las afrontamos positivamente de cara a Dios, que eso es lo que nos hace crecer y desarrollarnos como personas. Y es lo que ocurre con David. Ante su batalla contra Goliat, eso, que él era un niño, era alguien pequeño, se convierte en él en algo que le hace crecer. A los ojos del pueblo, a los ojos de Dios, e incluso para sí mismo. Le hace madurar. Le hace tener una buena imagen de sí mismo, del pueblo, de su labor, de su tarea, de los acontecimientos. Sin embargo, ¿cuántas veces de una manera inmadura, ante nuestros miedos o ante nuestras faltas o ante nuestras barreras o problemas, sin embargo nos apocamos por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de entusiasmo, por nuestra falta de fe en Dios? Conquista Jerusalén a los jebuseos y de alguna manera administra justicia de una manera fundamental y comete un pecado brutal. Comete muchos pecados a lo largo de su vida, pero el pecado de todos sabido de Betsabé, es decir, comete adulterio con la mujer de uno de sus generales, y cuando se entera de que está embarazada, pues a su general lo pone, varias veces lo intenta, y al final lo consigue en el punto más caliente de la batalla, hasta que lo matan. Intenta que él sea el padre o que no pase por hijo suyo, el hijo que va a tener Betsabé, pero no lo consigue, y entonces lo mata de una manera indirecta, haciendo que sea el enemigo quien lo mate. Bueno, en combate. Este es el gran pecado. ¿Pero es un pecado de idolatría? No. De aquí arrancarán los grandes salmos del poeta David sobre la misericordia de Dios, entre ellos el Salmo 50, el Miserere. Es verdad que su hijo morirá, que Dios, las acciones que tenemos en la tierra tienen repercusiones eternas, como decíamos en otra de las clases, pero no le abandona. Vuelve a cometer otro pecado, con el tema del censo. Bien, no nos metemos en ello. Pasa el final de sus vidas adiestrando y de alguna manera formando a su hijo Salomón para que sea el nuevo rey. Pero fijaros, Dios nunca lo dejará de su mano. ¿Por qué? Porque no sustituye a Dios. Aunque tenga pecados muy fuertes, él no sustituye a Dios, cosa que sí hizo Saúl, y que sí hará su hijo Salomón. Salomón, un rey ideal. Salomón, el rey sabio, el famoso por sus juicios salomónicos, que todos admiraban. Pidió la sabiduría y Dios se la concedió. Y lleva al apogeo de Israel con la construcción del templo, a la gloria de Israel, y construye el templo de Salomón. Y vienen de lejos para darle tributo los reyes distintos, ¿no? Incluso la reina de Saba y otras reinas. Y él de nuevo se pervierte. Cae un poco en ese, en ese pecado, ¿verdad? Tan humano, podríamos decir a veces, y que está a flor de piel, que es el placer, el gusto del bienestar. ¿Y qué ocurre? Que al final acepta los distintos dioses y ídolos de sus distintas mujeres.
Y este es de nuevo el pecado que Dios no admite, la idolatría, el peor de los pecados. Muere sin arrepentimiento y el reino se divide en dos. 10 tribus al norte, reino de Israel, 2 tribus al sur, el reino de Judá. El fracaso. La idolatría es el principio de todos los males. Y es lo que hace que el líder se confronte realmente con un liderazgo espiritual, un liderazgo cristiano, católico, positivo. Si yo soy idólatra o no soy idólatra. Si yo idolatro otros dioses, como puedan ser el dinero, como pueda ser otro dios, el relativismo o el colectivismo o cualquier otra ideología, porque ahora ya no hay dioses en cuanto que esculturas o pinturas o cosas materiales, pero sí hay otro tipo de dioses que se apegan mucho más a la persona, porque no podemos regar 2 plantas, no podemos estar a uno y a otro, no podemos estar repicando y en misa, que decimos por aquí. Por lo tanto, no se puede estar en el dinero y a la vez queriendo agradar a Dios. No se puede estar adorando una cosa y a la vez decir que se adora al Dios verdadero, que es Yahvé. Y se produce el cisma, la división. ¿Y qué ocurre a partir de aquí? Que todos los reyes, excepto algunas excepciones que vamos a ver, es el antiliderazgo. ¿Por qué? Porque todos cometen la idolatría y cada uno, como dice la Biblia, es peor que sus padres, comete el mal que Dios no quiere, que no agrada a los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Fomentan religiones falsas, y entonces aquí empiezan a venir los profetas. Los profetas había desde muy antiguo, que era aquel que habla de parte de Dios, pero aquí el fenómeno profético empieza a sumarse, empieza a subir. ¿Por qué? Porque ven que esto se desmanda, que al final el adorar a otros dioses nos lleva a la desintegración, y Elías y Eliseo, que devuelven la vida y resucitan muertos, sin embargo, no logran convencer a los distintos reyes, no le hacen caso. De tal manera que al final Dios permite que Asiria ocupe el reino del norte, el reino de Israel. Y entonces ahí viene una primera deportación de judíos a Asiria. Y el reino de Israel del norte desaparece y queda solo el reino de Judá. Dentro de un siglo, aproximadamente, pasará lo mismo con el reino de Judá con respecto a Babilonia. Babilonia los invade y se los llevan, los deportan. No hicieron caso a los profetas enviados por Dios, que no dejaron de advertir. Hubo, ya digo, algunos líderes que intentaron influir, pero fue poco. Josías quiso acabar con el culto a los ídolos, restaurar el templo de Yahvé. Tuvo una gran felicidad cuando encontró una serie de manuscritos originales de Moisés, y él se supo, ¿no?, de alguna manera bendecido por Dios por ese encuentro. Sin embargo, de poco valió, porque todos los demás reyes anteriores y posteriores lo único que hicieron fue idolatrar. Por ejemplo, otro que fue un gran rey fue Ezequías, que buscó quitar todos los altares, los lugares altos, que eran los altares, ¿no?, donde se hacían los sacrificios a los otros dioses, a los ídolos. Quebró imágenes, cortó símbolos de Asera, que era un ídolo muy popular en aquel momento, hizo pedazos, incluso, fijaros, esto es muy interesante, la serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto y que causó la salvación al pueblo, porque todo aquel que era mordido por las serpientes miraba a la serpiente de bronce y quedaba sanado, que es imagen de Jesucristo, cuando levanta la serpiente y entonces todo aquel que mira queda sanado. Bueno, pues esta serpiente, que se le llamó Neustán, se convirtió ella misma en un ídolo, de tal manera que cuando algo bueno se pervierte, queda pervertido, y lo mejor es deshacerse de ello. Y Ezequías la rompe en pedazos, porque los hijos de Israel quemaban incienso delante de Neustán, que era la serpiente de bronce, y eso Dios no lo quiere.
No quiere que tengamos ningún ídolo. Solo quiere que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, a Dios solo. Por eso es un Dios celoso y no quiere otros ídolos. De tal manera que incluso en la actualidad, que decimos que hay ateos que no creen en Dios, personalmente pienso que no existe el ateísmo. Lo que existen son los idólatras. Todos tenemos algún Dios, que puede ser el vientre, que puede ser el placer, que puede ser el poder, entregarnos a las ideologías, entregarnos a una persona, entregarnos a la riqueza. Bueno, de forma que desaparece absolutamente el pueblo de Israel. Judá e Israel, el norte y el sur. Se van todos a Siria unos y a Babilonia otros. Y viene el fenómeno profético, hay un resto de Israel, pobre. Y entonces estos profetas predican a ese resto de Israel, a esos pobres de Israel, que vendrá un nuevo rey, porque Dios ha prometido un rey, pero no será como los demás, será un Mesías Salvador. Un Mesías Salvador. La corona no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene derecho legal, y será hijo de David. Curiosamente, en una de las genealogías de Jesús, en los evangelios, se nombra a David, que del hijo, con Betsabé, de ahí nace, es decir, del propio pecado. Porque Dios tiene en cuenta, en Dios no hay plan B, decíamos en otra clase. Dios tiene en cuenta nuestro pecado. Y aquí viene el fenómeno profético. Los profetas ponen la esperanza de Israel en un nuevo rey que nos sacará de la postración del pecado. Pero claro, en este fenómeno profético, en los cuales estos hombres enviados por Dios van preparando al pueblo para la venida de este Mesías, hay una pedagogía. Hay una pedagogía. Es una pedagogía contraria, o sea, es una pedagogía que en su anuncio los profetas dicen cosas contrarias a lo que antes se decía. Por ejemplo, antes era bendición de Dios los hijos. Ahora se habla del resto de Israel. Antes la abundancia y la riqueza era signo de bendición de Dios. Ahora, sin embargo, la escasez y la pobreza. La posesión de la tierra a la pérdida de la tierra. La libertad al cautiverio. La unidad a la división. El apogeo de la monarquía a la decadencia de Israel. Tienen palabras y tienen anuncios absolutamente distintos. La ley santa a la confusión de lenguas. Jerusalén contra Babilonia. La magnificencia del templo a que no quedará piedra sobre piedra. La santidad de Dios, el pecado del hombre. La palabra del profeta, el silencio de Dios. Entonces, esa palabra del profeta es una promesa de Dios de que vendrá un Salvador, el Mesías, el Señor, que será Jesucristo. Ningún profeta es aceptado, casi todos son muertos en un tiempo o en otro, porque su palabra acusa. Y ya digo, y es un mensaje distinto al que anteriormente ellos tenían costumbre de escuchar. Y esto es signo incluso después, cuando en el Sermón del Monte, en el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús, predicando estos pilares del cristianismo fundamentales, dice pobreza y no riqueza, dolor, llanto y no placer, humildad y no soberbia, pureza y no sensualidad. ¿Sabéis qué se os dijo? Pues yo os digo. ¿Sabéis qué se os dijo? Pues yo os digo. Por eso el movimiento profético tiene mensajes muy contrarios a lo que el Israel primero, primigenio, tenía costumbre de escuchar. Y cuando llega Jesús, claro, el cambio de mentalidad es brutal. Y empieza
su discurso programático con las bienaventuranzas, que es lo contrario a lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar. Bueno, pues aquí tenemos todas estas figuras que conviene leer en la Biblia, que la Biblia no se nos caiga de las manos, como dice San Jerónimo, y que conviene contrastar con este buen administrador, con este buen gobernante que estamos diciendo, y ver cómo todos ellos tienen fallos, de alguna manera, tienen pecados, pero hay un pecado fundamental, y es el de la idolatría, quitar a Dios para ponerse uno mismo, quitar a Dios para poner otra cosa. Ese pecado es el que hace que Dios no cuide, que Dios no esté por este gobernante. Sin embargo, aquel que cae en el pecado y sin embargo se levanta como David y pide perdón de su pecado, sabiendo que ha cometido lo peor, sin embargo, la misericordia del Señor siempre lo acompaña. Y tengamos presente al fenómeno profético, que lo que hace es hablar de parte de Dios, y hablar lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere, de tal manera que muchos de ellos se juegan la vida y son matados, lapidados, asesinados por un pueblo que no quiere escuchar lo que estaba acostumbrado a escuchar. Leamos la Biblia, que no se nos caiga de las manos, y tengamos presente todos estos personajes. Muchísimas gracias por vuestra atención, que Cristo os cuide.